Buenas y santas noches, ¿verdad ya? Gloria al Señor. Alabamos al Señor porque la lluvia nos dejó llegar a este lugar. Algunos un poquito rociados, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Gloria a Dios. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y recordando que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si aquí entra una persona importante, todo el mundo se pone de pie, ¿verdad? Para recibirle, con respeto. Pues aquí está el que es Señor de Señores. Así es que todos de pie honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero glorificar al Señor. Por el jueves, mi esposo y yo cumplimos 50 años de matrimonio. Entonces le damos gloria a Dios porque nos permitió llegar hasta aquí. Y nos tomamos de la mano para seguir siempre con el Señor. Vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Gloria a Dios. Leemos la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Pueden tomar asiento. Yo no sé dónde el Señor le encontró a usted, sé dónde me encontró a mí, ¿verdad? ¿Cuál era nuestra situación cuando el Señor vino a nuestras vidas? Muchas veces en situaciones muy fuertes, muy difíciles. Esas situaciones nos hizo volver nuestra mirada hacia el Señor. Aquí vemos la historia en sí. El nombre de este varón era Leví. Él era un cobrador de impuestos. ¿Qué sucedía con los cobradores de impuestos? Bueno, a veces sucede todavía que ellos, aparte de cobrar el impuesto del gobierno, cobraban una suma para ellos. Y era así como ellos se enriquecían. Entonces ellos eran muy odiados por el pueblo. Ahora, viendo la situación de Leví o Mateo, por el Señor le cambió el nombre por Mateo, vemos que él está desempeñando una labor, un trabajo. Posiblemente tenía su salario, como hoy día lo tienen los policías, ¿verdad? Que ellos ganan un salario bastante bajo, y entonces vemos que muchas veces se meten en problemas por eso. Y tantas otras personas que trabajan por un salario que apenas pueden salir. Pero a pesar de que el pueblo odiaba a los cobradores de impuestos, y especialmente vemos que este varón estaba ahí en esa posición, Dios no mira la condición de la persona, sino que mira el corazón de la persona. Muy probablemente Mateo había oído, y ahí desde sus mesitas de cobro, de ahí oía hablar de Jesús, oía de los milagros,
y probablemente algo despertó en él. ¿Por qué lo digo? Porque vemos que en el momento que el Señor lo llama, inmediatamente se para y deja su trabajo, deja su ganancia y le dice, le siguió. Eso es una actitud que nace de un corazón que está deseando tener un encuentro verdadero con Dios. Muchas personas están en grupos, en denominaciones, donde sienten que tiene que haber algo más. Sienten que no hay una satisfacción, no hay una llenura. Están ahí, aman a Dios, como tal vez usted y yo lo amamos siempre, hasta que llegó el momento en que Jesús se nos hizo presentes, ¿verdad? Yo recuerdo mi momento, fue una noche muy especial donde en el grupo donde yo asistí estaban dando un estudio de la palabra y tocaron un versículo que me sacó a la luz todo lo que yo llevaba. Y desde ese momento caí a los pies del Señor arrepentida, le pedí perdón por todo lo que yo había hecho y sin que nadie me dijera, sin que no conocía yo de iglesias cristianas, le entregué mi vida a Cristo y renuncié al enemigo. Y eso hace 44 años. 44 años que le entregué mi corazón al Señor y desde entonces camino con Él. Ahora, Dios nos da una lección aquí y nos enseña algo que debemos de examinar en nosotros. Dice en el versículo 10, y aconteció que estando Él sentado, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Requisito maravilloso que va contra la sabiduría humana, ¿verdad? Reconocer que hemos sido pecadores, que le hemos fallado al Señor. No, yo soy muy buena. Yo decía antes, yo no me puedo morir porque allá hay una santana en el cielo y ya no hay otro, no puede haber otra. Yo me sentía como una aureola, ¿verdad? Hasta que llegué a los pies de Cristo y el Señor me comenzó a mostrar mi propia vida, quién era yo, en qué le había fallado. Y así me pasó como por una película, mi vida, y me di cuenta de que yo era una pecadora más que necesitaba arrepentirme. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, nos habla el Señor. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Recuerda que el primer requisito que encontramos ahí es reconocer que hemos pecado, que hemos hecho lo malo y que sin el Señor no podemos, ¿verdad? La palabra del Señor hoy nos habló en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer, ¿ok? En el versículo 18 de 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, esto, vuelvo a decir, es contradictorio a lo que el mundo dice. ¿A quién se le ocurre decir que la palabra de la cruz, y qué significa la palabra de la cruz en sí? Significa reconocer, número uno, que nuestro Dios se hizo carne y vino aquí a la tierra, vino a enseñarnos el camino de la salvación y Él murió por nosotros en aquella cruz donde debían morir todos aquellos que eran gente maligna, gente llena de pecado, criminales,
y era la muerte más depravante que podía haber. De hecho, fue una muerte terrible la que el Señor sufrió por nosotros. Pero también dice el Señor en su palabra que todo aquel que quiera seguir al Señor debe de negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirle. Ahora, ¿qué dice el mundo? El mundo dice, disfruta, tú tienes derecho, puedes, y comenzamos a proclamar y a profetizar muchas veces grandes bendiciones económicas, grande el Señor te va a prosperar, Dios quiere que vivas en abundancia. Pero el Señor dice, mas buscad primeramente mi reino y mi justicia, y yo me encargo de lo demás. ¿Verdad? Ahora, cuando vemos allá en Mateo, vemos a un hombre despreciado, a un hombre que tiene un estigma sobre sí mismo. La mayoría de nosotros hemos venido a Cristo y aquí la palabra del Señor nos va a hablar un poquito más. Dice así, que todos los que se salvan, la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que negarnos al mal carácter, a los pensamientos negativos, comenzar a amar como Dios nos ama, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allá donde leyó el hermano, amaos los unos a los otros. Ese es el gran mandamiento de Dios, que amemos aún a nuestros enemigos, que amemos a aquellos que nos hacen daño, que amemos y ayudemos a aquellos. Y dice, si te piden la capa, ¿verdad? Dale también el bolso, digamos, entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no importa lo que nos quiten aquí en la tierra, dice que alguien puede quitarnos la vida y nada más. Tener temor de aquel que te puede quitar la vida y echarte en el lago de fuego, que es a nuestro Dios y Señor. El temor de Jehová nos da la sabiduría para vivir una vida apartada, una vida sin pecado, y esto es contradictorio a las cosas del mundo. Dice pues el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Estoy leyendo el versículo 20 de 1 Corintios, capítulo 1. ¿Dónde está, dice, el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A nosotros, a los que creemos en Él, a los que confiamos en su palabra, a los que hemos declarado que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y aunque el mundo, muchos por su categoría, por sus posiciones, muchas personas niegan la existencia de Dios, niegan la veracidad de la Biblia, de la palabra del Señor, todos seremos juzgados por la palabra de Dios. Todos encontraremos en ella la respuesta a todas las incógnitas. Dice que el mundo no puede conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque dice, al que te pide, dale. Al que te quite, no le preocupes. Si te dan por una mejilla, póngale la otra, ¿verdad? Y es la doctrina, la sabiduría de Dios va en contra de todo lo que el mundo nos dice. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, dice, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicamos? Predicamos a un Dios que se hizo hombre, a un Dios que vino a este mundo. Los dioses de este mundo, dice la palabra, son oro, son plata, son madera, cualquier otra cosa. Pero nuestro Dios vino al mundo y vino a nacer, se hizo hombre en el vientre de una mujer, de una jovencita llamada María, la Virgen María, por cuanto ella no estaba todavía en relación, y Dios se manifiesta a través de ella y viene a este mundo. ¿Para qué? Para salvarnos. Y cuando Él se presenta
en esta tierra, ocurren cosas tremendas. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23 dice, pero nosotros, amén, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. O sea, es una locura creer en un Dios que fue muerto, que fue lacerado y que lo hubiera hecho por cada uno de nosotros. Eso es absurdo para los que están en el mundo, que no quieren entender, que lo que quieren es exaltar la grandeza, el poderío de las personas que están en posiciones altas, ¿verdad? Y van siguiendo al ser humano. Pero nosotros vamos siguiendo no solamente a un Dios que murió y murió crucificado, sino que también resucitó y nos ha dado salvación y vida eterna para todos aquellos que crean en Él. Amén. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra gracia, nuestro poder. Él es santo y poderoso. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Él es más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es que damos gloria al Señor por los que estamos en el Señor, pero quiero decir algo más. Hay muchos allá afuera que están esperando conocerle. Y voy a decirles por qué. Hay muchos Mateos allá. Hay muchas personas como usted y como yo, que nos dice, que nos enseña la palabra del Señor. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, y vamos a vernos a nosotros mismos, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Aquí vemos gente humilde, gente sencilla. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque no es que Dios desecha a la gente que tiene riquezas en este mundo, no. Dios dice en su palabra, bienaventurado aquel que siente la necesidad de buscar de Dios, aún teniendo de todo. ¿Por qué? Porque su riqueza, su tesoro, no está en las cosas de este mundo, sino que en lo que Dios le pueda dar. Hay un vacío interno en medio de todas las riquezas del mundo. Hay un vacío interno en medio de todas las posiciones de este mundo, que en el mundo se trata de llenar con lujos, con joyas, con paseos, con fiestas, pero que terminan siempre siendo un vacío cada vez más grande. Pero si venimos a Cristo, todas las cosas vienen a su lugar, ¿verdad? No es que Dios no quiera que nosotros tengamos lo que necesitamos, sino que Él quiere estar y habitar en nosotros porque Él pagó el precio. Dice la palabra de Dios que Él nos amó aún antes de que nosotros lo conociéramos. Y entonces cuando nosotros sabemos ubicar las cosas materiales en el lugar correcto, las cosas de este mundo en el lugar correcto, las posesiones que tenemos en un lugar correcto, y abrimos nuestro corazón al Señor, lo tenemos todo. Y eso que Dios nos da resulta para bendición de muchos. Amén. Para ayudar a otros y nos vamos a sentir muy bendecidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el pueblo de Dios es un pueblo sencillo? Dice la palabra aquí que no hay muchos, ¿verdad?, que sean sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿quiénes éramos? ¿Verdad? Aquí venimos alcohólicos, drogadictos, familias que están en descomposición, en adulterios, problemas familiares, problemas de enfermedades, situaciones adversas en nuestras vidas, y que eso nos ha atraído hacia el Señor. Amén. Y cuando lo tenemos a Él, tenemos todo. ¿Alguien puede alabar al Señor? Tenemos
tenemos todo. Amén. Por eso podemos amarlo más. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene al Señor, dice, en Cristo estamos completos. ¿Verdad? Ya no habrá esos afanes, seguimos trabajando, seguimos adelante. Ahora ya no son alcohólicos, no son drogadictos, somos siervos del Dios Altísimo. Somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque el poder de Dios ha estado en nosotros. Gente amargada se vuelve gente llena de amor y de misericordia hacia todos los que le rodean. Sabemos amar y perdonar. Entonces, lo que nosotros perdemos en Cristo Jesús son nuestros odios, nuestros rencores, nuestras ansiedades y aún más, si alguna situación viene hacia nosotros, Dios nos dice, a los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y le creemos. Por eso dice la palabra del Señor, a los creyentes. Amén. A los que creemos en el Señor, Dios, para nosotros, Dios es nuestra salvación. Gloria al Señor. Padre Santo, le damos gloria, le damos gloria. Dice la palabra del Señor, el versículo 27 de ese mismo capítulo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los sabios, a los que dicen, yo tengo títulos en mi pared. Yo pasé muchos años estudiando, tengo una profesión, yo fui a la Universidad de Harvard, allá en Estados Unidos, y tiene mucha arrogancia por lo que ha alcanzado. Ahora, déjeme decirle, no es que tener títulos es malo, yo los tengo, pero mi mayor posesión se llama Jesús, se llama la vida eterna. Y entonces lo que Dios nos ha concedido nos permite glorificar al Señor, exaltar su nombre, bendecir a muchos. Amén. Damos alabanza al Señor. Dice la palabra del Señor que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo que es sabio. Tenemos en la congregación gente, mire, aquí hay hermanos que eran drogadictos de los que se les cruzaba a la calle, de los que le tenían miedo a la gente, pero un día vinieron a Cristo, recibieron al Señor y hoy son enamorados del Señor, son nueva creación en Cristo Jesús. Aquel que fue un alcohólico irresponsable en su hogar, que no mantenía a nadie más que vivir su propia vida, hoy es un varón de Dios, un siervo de Dios que puede dar testimonio. Cristo vive porque Él me liberó y ese es mi esposo. Mi esposo fue un hombre 365 días al año, de que él vivía con alcoholismo, un alcoholismo crónico. En la mañana desayunaba, en la mediodía almorzaba y comía, pero con su pachita de tequila. Y cuando se levantaba salía a ir a comprar aquel licor. Pero el día que él le abrió el corazón al Señor, el 4 de septiembre de 1979, él le abrió su corazón al Señor y el licor se fue totalmente de su vida. Y hoy es un varón de Dios, es un siervo de Dios por muchos años. ¿Quién hace eso? El Señor, el Todopoderoso y el Eterno. Amén. No hay nada, mire, por eso dice aquí la palabra del Señor, muchas veces nosotros vemos a las personas con menosprecio. Vemos a la persona que, ay, mira, esta no estudia, donde no tiene estudio, no tiene preparación, o esta es una persona que anda en droga o anda en tal cosa. Pero si oramos por esas personas, porque la iglesia del Señor tenemos el poder de Dios que nos ha dado para clamar por ellos, ¿verdad? Para que un día van a venir a sus oídos, van a ser abiertos y van a escuchar el mensaje del Señor y van a ser transformados como hemos sido nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que era a lo fuerte. Por eso no podían entender el ministerio de Jesús cuando Él vino a la tierra. Los fariseos comenzaron a mofarse. Comenzaron a ver, mira, ahí está Leví, ese que era un ladrón,
un cobrador de impuestos que la gente no quería, pero había un Dios que lo amaba. Amén. Y ese Leví dice que él lleva a Jesús a su casa para que vaya a cenar. Él recibió la riqueza más grande, la presencia de ese Dios en su casa. ¿Cuántos quieren invitar al Señor a su casa? ¿Cuántos quieren que Él habite en nuestros hogares y en nuestras familias? Y entonces, como Leví era amigo de publicanos, de pecadores, que era la gente supuestamente de clase más baja, los fariseos eran clase más alta, los saduceos eran un poquito más bajos, pero ellos estaban siempre con su dedo señalador. Ellos estaban mirando. Cuando los discípulos del Señor caminaban y van de camino y tienen hambre y cogen espigas y comienzan a restregarlas y a comerlas, ellos dicen, ¿y por qué ellos hacen eso en el día de sábado? Eso es prohibido por la ley. Y por allá ven en otra parte que comen y no se lavan las manos. Y entonces vienen y le dicen, maestro, ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? Y entonces el Señor les dice, porque lo que come la persona no es lo que le hace daño, porque eso sale. Pero lo que sale del corazón, los malos pensamientos, la murmuración, el chisme, todas esas cosas es lo que daña la vida. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor tiene un pueblo muy especial. Sí, obviamente hay personas que tienen posiciones y caminan con el Señor y glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque hay mansedumbre en sus corazones, porque hay humildad, porque saben doblar rodillas. Amén. Yo recuerdo el varón que Dios puso en mi camino para la compra de ese terreno. Como ese señor, hablé con él, inmediatamente me dice con mucho gusto y me prestó el dinero sin cobrar intereses. Él tenía el dinero, yo tenía la necesidad para comprar la primera propiedad y luego la segunda propiedad sin intereses. Ese hombre estaba honrando al Señor de esa manera. Y siempre que lo recuerdo, estoy orando por él, por la bendición que nos dio, la posibilidad de tener la casa del Señor como una casa propia. Amén. Entonces, lo que Dios te da, te lo da para bendecir a otros. Te lo da para que nosotros, no para que nosotros comencemos a guardar, sino para que nosotros entendamos que todo lo que Dios nos permite tener es para gloria y honra de su nombre. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ay, ¿cómo se le ocurre? Ese que andaba ahí en la calle, ese que andaba ahí pidiendo, ese que andaba ahí, y ahora anda con la Biblia debajo del brazo, y ahora lo vemos repartiendo tratados por todo lado, y ahora le habla a Raimundo y a todo el mundo, porque él tiene su pueblo que le puede hablar de ese Cristo que le salvó, de ese Cristo que le rescató del mundo, de ese Cristo que lo ha levantado. ¿Por qué? Porque él vino de no ser nada, yo vine de no ser nada. A mí me encontró en la casa como una ama de casa, una mujer angustiada, desesperada, y el Señor vino a mi vida y a partir de ese momento mi vida fue transformada. Y aquí estoy dando testimonio para la gloria del Señor. Muchas mujeres allá afuera están desesperadas. Muchas personas están desesperados. Lo que necesitan es un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual no puede comprar ningún dinero, más abrirle el corazón con fe al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, a fin, versículo dice 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. ¿Cuántos podemos alabar al Señor porque de dónde nos sacó? ¿De dónde nos ha levantado? ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado paz, nos ha dado fortaleza, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da revelación. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 9 del capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. A ver, escudriña tu corazón, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amamos a Dios?
pues todo lo que acontece en tu vida es para bien. Dice que Él tiene preparadas cosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Dios. Toda alabanza es para Él. No podemos decir, es que mi sabiduría, es que yo tuve que estudiar y estudiar. Aunque hubiéramos estudiado en seminarios, ya hemos estudiado. No, las cosas que Dios nos las da directamente. ¿Y sabe cómo? En el tiempo de oración, en la comunión, en la búsqueda de su rostro. Amén. Buscando su presencia es como obtenemos la sabiduría de Dios, leyendo su palabra. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios. Él nos encontró, Él miró donde estábamos, metidos en el fango, metidos en problemas, allá en el alcoholismo, allá en el adulterio, allá en la mentira, allá en el engaño, allá, y pudimos habernos muerto así. Y no sabíamos para dónde íbamos, ¿verdad que sí? Pero de ahí Dios metió su mano en lo profundo de donde estábamos y su misericordia nos levantó y nos llamó a cada uno por nuestros nombres. ¿Qué le dijo a Mateo? Mateo, sígueme. ¿Cuántos Mateos hay aquí? Amén. O Mateas, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La mejor decisión fue cuando recibimos a Jesús. La mejor decisión que el ser humano puede hacer es aceptar el regalo de Dios por su alma. Aceptar a ese Cristo que vino a morir por cada uno de nosotros. No importa dónde esté el ser humano, Dios quiere rescatarle. Dios quiere sacarle, sí, allá de los búnkers, allá de los prostíbulos, allá de una vida licenciosa, llena de inmundicia, llena de perversión. Aún si han matado personas, aún Dios tiene gran misericordia y las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Hoy Dios tiene misericordia para cada uno, aún para aquellos que también hemos pecado, hemos fallado. Si nos arrepentimos de corazón, nos volvemos a Él, Dios nos perdona. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que la sabiduría que nosotros tenemos. ¿Cuál sabiduría? Ahora, fíjense en esto, vámonos al libro de Santiago. Al libro de Santiago, capítulo 3. Aleluya. Versículo 13 en adelante. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa causa divisiones, esa causa contiendas en los hogares, pleitos, disensiones. Y dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay quien es sabio en su propia opinión. Y dice la palabra del Señor, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a aquellos que estaban criticando que en la casa de Mateo el maestro comía con publicanos, lo cual es gente del vulgo, y pecadores? ¿Qué fue la respuesta? Vamos a volvernos al libro de Mateo capítulo 9 y vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor a estas personitas que estaban ahí, que se creían más santos que los santos, ¿verdad? Y ¿qué le responde el Señor?
Dice el versículo 12. Al oír esto, 9:12, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, enfermos del alma, enfermos del corazón, con sufrimiento, con dolor, quebrantados, dañados, no solamente físicamente. El Señor dice que allá en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y sanar sus heridas, para dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese es el ministerio de Jesús. Ahora veamos en el versículo 13. Id pues, dice el Señor, y aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios, amén. Aquí estamos los que necesitamos del Señor. Aquí estamos los que reconocemos que necesitamos arrepentirnos día a día y buscar la salvación, buscar vivir en santidad. Dice la palabra: el que es santo, santifíquese más. El que es justo, justifíquese más, dice la palabra. Ok, dice más, gloria al Señor, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora Pablo está hablándonos aquí y nos está diciendo cosas muy importantes. Versículo 4 dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos podemos testificar que Dios ha cambiado nuestras vidas? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que Dios es veraz? Dios hace señales, prodigios y milagros entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el versículo, gloria al Señor, en el versículo 10, dice la palabra del Señor del capítulo 2 de Corintios, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿A dónde mora el Espíritu Santo de Dios? En nosotros. Y eso nos hace entender las cosas profundas que vienen de Dios. Dios nos las revela por su Espíritu. Dios nos enseña por su Espíritu. Dios nos redarguye cuando nosotros le fallamos y para que nos volvamos al camino correcto. Dice la palabra del Señor, versículo 12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Alguien alaba a Dios por esto? ¿Alguien le da la gloria a Dios por esto? Santo es el Señor. ¿Qué pasa con los que están en el mundo? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren nada con el Señor? Nunca podrán entender las cosas de Dios. Nunca. A menos que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. A menos que le abran su corazón. Porque ocurren varias cosas. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas personas dicen: ay, qué pereza, es que solo hablan de la palabra de Dios, solo hablan de Dios. Bueno, algo está pasando en el interior de esa persona. O no tiene a Cristo o no tiene una comunión con Dios. Porque los que tenemos a Cristo nos enamoramos del Señor. Amamos la palabra de Dios, amamos obedecer a Dios, ¿verdad? Y estamos deseando alimentarnos, gozarnos en la presencia del Señor. Dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Y es ahí donde está la sabiduría de aquellos que son menospreciados, de aquellos que el mundo llama como necios, de aquellos que dice que es lo débil del mundo. Escogió Dios para avergonzar lo que es, ¿qué dice? Lo que es fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es. Amén.
Levantamos nuestra mano y le damos gloria a Dios porque nos ha llamado, porque nos ha escogido, porque nos ha elegido para mostrarnos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra? Y cierro con esto. Quiero que entendamos, mis amados, que aunque para el mundo no tenemos a veces títulos, no tenemos estudio, muchos, como dice aquí la palabra en el versículo 26, dice, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero nuestra sabiduría está en el Señor. Nuestro entendimiento, Dios nos ha hecho más sabios. Es más, siempre digo esto, una persona puede tener todos los títulos, puede tener una gran inteligencia que Dios se la ha dado, pero si no conoce al Señor y no conoce su palabra, es un ignorante. No sabe para dónde va. Camina por sí mismo, mas Dios nos ha dejado su palabra como una guía, como un instructivo para que nosotros le conozcamos, para que nosotros le sirvamos, para que nosotros vayamos, como dice el Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Nuestro mejor título está en el libro de la vida. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Somos reconocidos por el cielo y somos reconocidos por el infierno. ¿Qué le parece, mis hermanos? Necesitamos volvernos a Dios. Y cuando veamos una persona en la calle, ese es un candidato para ser un siervo de Dios. Todos aquellos que andan por las calles, todos aquellos que andan sin esperanza, Dios nos ha dado a nosotros la potestad de llevar la palabra, el evangelio de Jesucristo, la palabra de la cruz, la cual dice que muchos rechazan. En el libro de Ezequiel dice que despreciaron el madero de su hijo como un palo cualquiera. Mas el símbolo de la cruz es todo aquel que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Pónganse de pie, vamos a honrar a nuestro Dios. Quiero que le des gloria por el privilegio. Si tienes títulos, dele gloria al Señor. Si no tienes títulos, dele gloria al Señor. Porque lo más importante es que tenemos a un Dios vivo morando en nuestros corazones. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo y está con nosotros. Amén. Él vive en nuestros corazones. Dele un aplauso al Señor. Dele gloria al Señor por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabada al Señor, alabada al Señor. Oh, rababababaikianda, alabaisaya. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche por el privilegio que nos has dado de ser tus escogidos. Señor, gracias, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Padre, venimos orando por las peticiones, por las necesidades de cada uno de tus hijos. Danos la sabiduría que viene de lo alto. Tu palabra dice que si a alguno le faltara la sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Señor, también te pedimos perdón en lo que te hayamos fallado. Si hay alguno que no ha recibido a Cristo, ábrele tu corazón y dile: Señor, yo creo en ti, creo que viniste a morir por mí en la cruz, creo que derramaste tu sangre por mis pecados. Hoy te entrego a ti mi vida, te entrego a ti mi corazón, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, para que el día que yo muera pueda entrar en tu gloria y vivir contigo para siempre. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque ahora vives en el corazón de tus amados, porque tú eres el Dios que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén.